Hola a todos, hoy vamos a hacer una fuente de alimentación lineal de 6 voltios que puede ser de los que sean. Los materiales van a ser un transformador que va a ser para bajar el voltaje. Va a bajar el voltaje de 120 a lo que necesites. Un puente de diodos que va a ser el que va a convertir los semiciclos negativos de la corriente alterna en los semiciclos, los va a convertir en semiciclos positivos para que esté una especie de corriente continua. Y un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios o más. También depende del voltaje que vayan a hacer. Por ejemplo, si es de 30 voltios tu fuente, tienes que poner un capacitor de 40 voltios o 50 porque si no explotan. El diagrama básicamente es que en un transformador reductor entran 120 voltios y lo baja en mi caso a 6. El de ustedes lo va a bajar a lo que necesiten. Después de ahí lo que va a hacer es que vamos a conectarlos a las patas positivas del puente rectificador o puente de diodos para que convierta, como les dije, los semiciclos negativos de la corriente alterna en semiciclos positivos. Y vamos a utilizar un capacitor para suavizar la caída de voltaje que se hace a los picos que genera el puente de diodos. Y de ahí básicamente ya tendríamos una corriente continua casi perfecta que la podemos utilizar para amplificadores o etcétera. La construcción. Vamos a conectar el transformador a los 120 voltios y en su salida, como es un transformador reductor, nos va a entregar, en mi caso van a ser 6 voltios. Depende de tu fuente, te va a entregar más voltaje o menos, pero va a ser en corriente alterna. Vamos a medirlo con un multímetro digital para comprobar el voltaje que nos está entregando. Lo ponemos en la escala de medir voltaje en alterna. A ver, déjenme ver si se puede ver. Ahí. Ahí nos va a medir el voltaje en corriente alterna. Ahorita lo vamos a poner en el transformador para medir cuánto voltaje nos está entregando. Y como les dije, para también calcular el capacitor. Ya les dije, en mi caso son 6 voltios. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos unos pequeños errores técnicos. No quiere agarrar. Es que mi multímetro ya casi no tiene batería. A ver, ahora sí, ya marcó 6 voltios en corriente alterna. Pero sigue siendo en corriente alterna de 60 Hz. Así que falta rectificarlos y convertirlos en la especie de corriente continua con picos con el puente de diodos o puente rectificador. A ver, vamos a conectarlo. A ver, déjenme conectarlo. Ahí yo ahorita no traigo cinta, nada más para si falla, ahí lo desconectamos rápido. Ahí el primer cable lo conecté en las terminales centrales donde dice AC y es donde van a entrar el voltaje en alterna. A ver, déjenme conectarlo. Ahora sí, ya nada más faltaría en las dos terminales que faltan. Básicamente ya sería una corriente continua pulsante. Ya nada más faltaría conectar el capacitor ahí para que no tengan esa caída de tensión. Ahí sería el positivo y del otro lado sería el negativo. Ahí conectaríamos el capacitor. A ver. Y lo conectaríamos al capacitor, como les digo. Pero antes hay que verificar en corriente continua que ya están saliendo lo que son 6 voltios nada más, que como es una fuente de voltaje lineal tiene muchas pérdidas en el voltaje, primero en el transformador y después en el puente de diodos, y si le pones regulador de voltaje todavía más ahí, así que sale menos voltaje de los 6. Por ejemplo, en mi caso salen como 5.5. A ver, vamos a verificarlo. Por la caída de voltaje, sí, efectivamente 5.5 voltios. Porque se pierde parte de la energía en el calor que genera. Ahí se puede apreciar 5.5 voltios, pero ya en corriente continua.
o sea que ya es ganancia. Ya nada más faltaría conectar el capacitor ahí para que para que rellene esos huecos que están entre las caídas de voltaje que se generan, porque no es una corriente continua pulsante hasta esta etapa. Al conectar el capacitor ya va a salir una corriente continua más estable, que no tiene tantas variaciones de voltaje. Ahorita en unos momentos lo vamos a conectar. Vamos a conectarlo. A mí me ocurrió un pequeño error, se me perdió el capacitor de 2200 microfaradios. Así que voy a ponerle uno de 3300. Recuerdan que les dije que si es mayor la capacitancia, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Lo que sí es el voltaje, este es de 16 voltios, no enfoca la cámara. Es de 16 voltios y aún así no se queman porque en este caso mi fuente es de 6 voltios. Vamos a conectarlo para ver la corriente continua que nos marca, y también para hacer algunas pruebas con ya nuestra fuente de alimentación. Aquí ya conecté el capacitor. Mi multímetro ya no sirve muy bien, o sea, sí sirve, pero tengo que comprarle la batería. Así que como este capacitor es de más capacitancia, de 3300, marca más voltaje, pero en realidad siguen siendo 6 voltios, es lo mismo. Ahora sí, al conectar el capacitor, ahorita en unos momentos vamos a medir el voltaje que va a entregar. Y aquí ya vamos a poder conectar cualquier cosa que necesitemos alimentar, como puede ser un ventilador o un amplificador. Vamos a medir el voltaje con el capacitor. Como les dije, es de una capacitancia mayor, así que va a marcar más voltaje. En mi caso marca 8 voltios. Sí, 8 voltios. Pero en realidad siguen siendo 6 voltios. Porque como es de capacitancia más grande, se adelanta y descarga el voltaje más rápido, haciendo que marque más el multímetro. Pero en realidad sigue sirviendo. La prueba final. Al conectar una bocina a los 6 voltios, por ejemplo, oscila de adelante hacia atrás, a la velocidad de 60 Hz. Y al conectarlo ahí a la corriente continua, ya no tiene que oscilar nada, sino solamente subir o bajar el cono, dependiendo de cómo lo estés conectando. Por ejemplo, ahí está abajo, y si lo volteas va a subir, lo que nos está indicando que ya es corriente continua. Miren, ahí tiene que subir. A ver, ahí está subiendo porque ya es corriente continua. Esto ya lo podemos utilizar para muchas cosas, como por ejemplo para alimentar un ventilador con un motor de corriente continua, porque si no, pues no funciona. Lo probamos con un ventilador a ver si enciende. A ver, vamos a conectarlo. Y lo conectamos ahí en el capacitor, ya es la salida, lo podemos utilizar ahí. Vamos a conectarlo. Ahí está. Ya encendió el ventilador y es en corriente continua, ya encendió ahí. Suscribirse, recuerden darle like y suscribirse si quieren ver más videos como este. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.